Imagina que caminas solo en un sendero desierto, tarde en la noche. El viento sopla frío y el silencio es tan profundo que cada paso parece retumbar en el vacío. De repente, un extraño olor a cera derretida invade el aire y una sensación helada recorre tu espalda. Miras hacia atrás y, en la penumbra, distingues luces temblorosas. Son antorchas, decenas de ellas, avanzando lentamente en tu dirección. Figuras encapuchadas, con rostros pálidos y apagados, marchan en absoluto silencio, como si el mundo hubiera dejado de respirar. La procesión avanza con pasos cadenciados y en el aire flota una opresión que vuelve cada respiración más difícil. Un murmullo, bajo e incomprensible, parece provenir de todas partes. Intentas correr, pero tus pies se hunden en la tierra, atrapados por fuerzas invisibles. Uno de los encapuchados se adelanta. En sus manos sostiene una enorme cruz. Levanta lentamente el rostro y por un instante sus ojos vacíos se clavan en los tuyos. Entonces lo entiendes. No estás frente a personas, sino ante almas condenadas, destinadas a vagar eternamente. Esta es la Santa Compaña, la más temida procesión espectral de Galicia, una leyenda que atraviesa siglos cargando el peso del miedo popular. Dicen que quien cruza su camino queda marcado por la desgracia o condenado a marchar con ellos para siempre. Hola, legendarios. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más oscuras y aterradoras del folclore español, la Santa Compaña. Una procesión de almas en pena que, según la tradición, aparece en los caminos gallegos durante la medianoche, portando cruces, velas y un silencio que hiela la sangre. Muchos aseguran haberla visto, describiendo figuras fantasmales que caminan sin descanso, precedidas por un vivo condenado a guiar la marcha. La Santa Compaña no es solo un relato popular, es parte de la memoria cultural de Galicia, un eco de antiguas creencias que mezclan miedo, religión y misterio. Pero antes de continuar con esta historia escalofriante, quiero pedirte algo importante. Deja tu me gusta para apoyar el canal, suscríbete para no perderte ninguna de estas leyendas del mundo y activa la campanita porque aquí el misterio nunca descansa. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Será increíble descubrir hasta dónde viaja la sombra de la Santa Compaña, desde los rincones de Galicia hasta el lugar donde tú estás ahora mismo. Prepárate, legendario. Esta noche, las campanas invisibles ya han comenzado a sonar, y la Santa Compaña podría estar más cerca de lo que imaginas. Orígenes de la procesión espectral. La Santa Compaña no es solo una invención reciente para asustar a los niños. Sus raíces se hunden profundamente en el suelo gallego, mezclando antiguas creencias paganas con tradiciones cristianas. Desde hace siglos, las aldeas del noroeste de España transmiten este relato con un temor reverente, como si no fuera mera fantasía, sino advertencia. Los primeros registros escritos de la Santa Compaña aparecen en el siglo XVI, cuando cronistas y sacerdotes recogieron testimonios de campesinos que juraban haber visto la procesión. Sin embargo, la creencia es mucho más antigua, ligada a ritos funerarios celtas que veneraban a los muertos y temían su regreso. En la tradición gallega, la muerte no era un final absoluto, sino un tránsito. Se pensaba que las almas, durante un tiempo, podían vagar entre los vivos. Esta visión, heredada de los pueblos prerromanos, pudo transformarse en la imagen de una procesión espectral que recorre los caminos en la medianoche. Con la llegada del cristianismo, la leyenda tomó nuevos matices. La Iglesia, al ver que los campesinos mantenían sus antiguas creencias, incorporó la idea de penitencia y condena. Así nació la versión más conocida, un grupo de almas en pena,
guiadas por un vivo maldito que recorre aldeas anunciando enfermedad o muerte. En algunos pueblos se decía que la Santa Compaña aparecía siempre a las 12 en punto, comenzando en el cementerio y avanzando hacia las casas de quienes pronto iban a morir. Su presencia era, por tanto, un presagio temido, un recordatorio de la fragilidad de la vida. El guía de la procesión es quizás la figura más aterradora. No es un espíritu, sino una persona viva, elegida por azar o condenada por algún pecado. Esta persona lleva la cruz y el caldero de agua bendita y está destinada a marchar cada noche hasta que otro desafortunado ocupe su lugar. Según el folclore, el elegido no recuerda nada al día siguiente, pero despierta agotado, con ojeras profundas y una debilidad inexplicable. Los vecinos, sin embargo, saben la verdad. Ha sido arrastrado por la Santa Compaña a liderar su marcha silenciosa. La procesión se compone de figuras encapuchadas que portan cirios encendidos. Su luz es mortecina y su olor insoportable, pues se dice que desprenden un perfume a cera y a tumba abierta. Aquellos que la perciben saben de inmediato que la muerte ronda cerca. Curiosamente, los relatos varían de un pueblo a otro. En algunas aldeas, la procesión es pacífica y solo anuncia fallecimientos. En otras, se cuenta que puede llevarse consigo al desprevenido que cruce su camino, obligándolo a marchar eternamente en fila. Sea cual sea la versión, todos coinciden en lo mismo. Cruzarse con la Santa Compaña es un signo de fatalidad. Y los más ancianos aún enseñan a los jóvenes formas de protegerse, porque para ellos la procesión espectral no es solo una leyenda, sino una realidad que todavía recorre los senderos gallegos. Primeros testimonios y encuentros aterradores. A lo largo de los siglos, los aldeanos de Galicia han compartido historias que estremecen incluso a los más escépticos. Uno de los primeros testimonios documentados aparece en el siglo XVII, cuando un sacerdote escribió en sus crónicas que varios feligreses afirmaban haber visto una procesión de espectros cruzando el cementerio en plena noche. El relato era siempre parecido: luces que danzaban en la oscuridad, figuras encapuchadas avanzando en fila y un silencio tan absoluto que parecía devorar el sonido del viento y de los animales. Quien los veía quedaba marcado por un miedo que no se borraba jamás. Un caso famoso ocurrió en una pequeña aldea de Pontevedra. Una mujer regresaba de cuidar a un familiar enfermo cuando percibió un resplandor extraño en el camino. Al acercarse, vio una fila de sombras con cirios encendidos. Al día siguiente, el enfermo falleció y la mujer juró que la Santa Compaña había anunciado su muerte. En otro testimonio, recogido en el siglo XIX, un campesino aseguró haber sentido cómo su antorcha se apagaba de golpe al cruzarse con la procesión. Cuando levantó la vista, descubrió que los espectros lo rodeaban. Aunque no lo tocaron, cayó enfermo durante semanas, convencido de que le habían robado la energía vital. No todos sobrevivían para contar la experiencia. Hay historias de caminantes que desaparecieron sin dejar rastro después de asegurar que habían visto luces en el bosque. Sus cuerpos jamás se encontraron y los ancianos del pueblo siempre murmuraban lo mismo: la Santa Compaña se los había llevado. Para los gallegos, la procesión no era una metáfora, sino una amenaza real. Tanto es así que muchos evitaban salir de noche, y si lo hacían, cargaban con amuletos protectores como ramas de laurel, crucifijos o incluso pan bendecido en misa. Una creencia muy extendida decía que si alguien veía a la Santa Compaña, debía trazar un círculo en el suelo y meterse dentro, porque los espíritus no podían cruzar ese límite. Otra recomendación era tumbarse boca abajo, para que la procesión pasara de largo sin advertir la presencia del vivo.
Pero lo más temido era ser elegido como guía de la procesión. Nadie quería cruzarse con el portador de la cruz, porque bastaba un simple roce para heredar su condena y verse obligado a marchar cada noche al frente de las almas en pena. Historias como estas circulaban de boca en boca, transmitidas en las cocinas, en los campos y en las tabernas. El miedo se volvía colectivo y cada encuentro con la Santa Compaña reforzaba la certeza de que la muerte caminaba entre los vivos. Y así, con cada generación, la leyenda se hizo más fuerte. Los testimonios se multiplicaron y lo que podría haber sido un simple cuento se transformó en una tradición temida, un susurro constante que aún hoy recorre las noches de Galicia. El auge del misterio y el terror. Con el paso de los siglos, la Santa Compaña no solo se convirtió en una advertencia para los aldeanos, sino en un fenómeno que sembraba terror. Las historias crecieron, y cada testimonio parecía más estremecedor que el anterior, mezclando miedo, superstición y lo inexplicable. Durante la Edad Moderna se multiplicaron los relatos de encuentros cercanos. Personas que trabajaban de noche en los campos o que regresaban tarde de los mercados afirmaban escuchar pasos que no eran humanos, murmullos apagados y un olor a cera quemada que los hacía detenerse en seco, paralizados por el miedo. Algunos relatos hablan de la procesión avanzando sobre techos y caminos empedrados, atravesando colinas y ríos como si flotara sobre la tierra. Las antorchas de los espectros nunca se apagaban, iluminando la noche con un resplandor fantasmal que convertía el paisaje en un escenario de pesadilla. Se dice que aquellos que intentaban huir a toda prisa a veces tropezaban o caían, atrapados por la fuerza invisible que parecía rodearlos. Otros, con la respiración entrecortada, confesaban haber escuchado una voz que les decía su nombre, confirmando que la procesión los había visto y marcado. El miedo colectivo alcanzó su punto máximo cuando aldeas enteras aseguraban haber visto la Santa Compaña avanzar hacia sus casas. La muerte, según creían, estaba anunciada. Enfermos morían, animales desaparecían y los cultivos sufrían daños inexplicables, siempre tras la aparición de la procesión. Una de las historias más estremecedoras describe a un joven que al cruzar un sendero boscoso vio cómo las figuras encapuchadas se multiplicaban. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La procesión pasó junto a él y cuando despertó al día siguiente estaba solo, exhausto y con un frío que nunca desapareció de su cuerpo. A medida que los relatos se propagaban, los aldeanos comenzaron a desarrollar rituales para protegerse. Oraciones, cruces en las ventanas e incluso el uso de piedras benditas en los caminos. La Santa Compaña, sin embargo, parecía inmutable, indiferente a los esfuerzos humanos por evitarla. Los cronistas y escritores locales comenzaron a registrar estos eventos y la leyenda se expandió más allá de Galicia, llegando a toda España y luego al mundo. Lo que antes era un miedo local se transformó en un símbolo del terror folclórico español. Durante estas décadas, muchos intentaron racionalizar el fenómeno, atribuyéndolo a alucinaciones por fatiga o superstición exagerada. Sin embargo, quienes lo presenciaban juraban que ninguna explicación terrenal podía reproducir la sensación de opresión y la visión de las antorchas avanzando en la oscuridad. Y así, la Santa Compaña alcanzó su auge, un espectro colectivo de miedo que persistió durante siglos, atravesando generaciones y consolidando la leyenda que aún hoy hace temblar a quienes se atreven a caminar de noche por los caminos de Galicia. Consecuencias y testimonios recientes. Aunque la Santa Compaña es una leyenda antigua, sus apariciones se han reportado incluso en tiempos modernos. Vecinos de aldeas gallegas aseguran que, al caminar de noche, todavía pueden percibir antorchas a lo lejos,
y figuras encapuchadas avanzando por senderos solitarios. Algunos testigos contemporáneos afirman que la procesión no siempre anuncia muerte inmediata, sino que deja una sensación de fatalidad persistente. Los que la han visto describen semanas de insomnio, cansancio inexplicable y un frío constante que parece seguirlos a todas partes. En un caso documentado en la década de 1990, un joven de Lugo relató cómo vio la procesión mientras regresaba a casa tras visitar a un familiar enfermo. La descripción coincidía casi exactamente con las historias de siglos anteriores. Luces parpadeantes, silencio absoluto y figuras encapuchadas que avanzaban lentamente. Otro testimonio reciente proviene de un agricultor que trabajaba en la madrugada. Sintió pasos detrás de él y al volverse vio a un grupo de espectros iluminando la niebla con sus velas. Aunque no sufrió daño físico, aseguró haber sentido cómo su energía se debilitaba y cómo un temor profundo lo invadía durante días. Los efectos psicológicos de estos encuentros son un tema recurrente. Muchos describen ansiedad intensa, pesadillas recurrentes y una sensación de estar siendo observados constantemente. Algunos incluso se han mudado de sus pueblos para escapar de la supuesta influencia de la procesión. En ciertos pueblos se sigue practicando el ritual de protección: tocar madera, trazar círculos en el suelo o llevar crucifijos. Los ancianos aseguran que estas medidas pueden salvar a alguien de ser elegido como guía de la procesión, aunque nadie puede garantizarlo por completo. Los investigadores del folclore y antropólogos coinciden en que, más allá de los encuentros sobrenaturales, la Santa Compaña refleja el miedo colectivo ante la muerte y lo desconocido. Su persistencia en la cultura popular demuestra cómo los relatos antiguos siguen moldeando la percepción de la realidad. Incluso en medios de comunicación y documentales, la leyenda ha sido retomada, mostrando que la fascinación por la procesión no ha desaparecido. Las imágenes y testimonios, aunque difíciles de verificar, contribuyen a mantener viva la leyenda en el imaginario contemporáneo. La Santa Compaña, entonces, no solo pertenece al pasado, sigue siendo parte de la vida cotidiana en Galicia, recordando a todos que en la oscuridad de la noche, algunas cosas escapan a la explicación humana. Así, los encuentros modernos refuerzan la sensación de que la procesión es más que un mito. Es un fenómeno que atraviesa siglos, conectando a quienes la han visto con una tradición que mezcla terror, respeto y misterio. Reflexión final y misterio sin resolver. A lo largo de siglos, la Santa Compaña ha desafiado explicaciones. Algunos creen que es un fenómeno espiritual, otros que es producto de la imaginación colectiva. Sin embargo, lo que nadie puede negar es la persistencia de los testimonios y la fuerza que tiene la leyenda en Galicia. Cada encuentro con la procesión deja una marca indeleble. Quien la ve experimenta miedo, asombro y respeto, y a veces cambios en su vida cotidiana. La leyenda funciona como un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Algunos expertos en folclore sugieren que la Santa Compaña simboliza la transición entre la vida y la muerte, mostrando que la línea que separa ambos mundos no siempre es clara. La procesión sería entonces un puente entre lo tangible y lo espiritual. Las preguntas permanecen: ¿quién es realmente el guía de la procesión? ¿Por qué ciertos pueblos y no otros? Y si la leyenda tiene algo de verdad y aún hoy alguien marcha silenciosamente entre los vivos cumpliendo su condena. Los ancianos de Galicia insisten en que la Santa Compaña no es un cuento, sino una advertencia. Enseñan a los jóvenes cómo protegerse y a respetar la noche, el silencio y los senderos antiguos, porque nunca se sabe cuándo podría aparecer la procesión.
Para muchos, la leyenda también es una forma de preservar la memoria cultural. La Santa Compaña es un vínculo con el pasado, con la historia de pueblos que enfrentaron la muerte y el miedo de maneras muy distintas a las nuestras. Al reflexionar sobre esta procesión de almas, entendemos que la leyenda funciona en varios niveles. Es historia, advertencia y al mismo tiempo una historia de misterio que sigue viva en el imaginario colectivo. Los caminos gallegos, cubiertos de niebla y silencio, se vuelven escenarios perfectos para que la imaginación se mezcle con la realidad. Y aunque no podamos confirmar la existencia de la Santa Compaña, la sensación de su presencia sigue inspirando temor y respeto. Lo más fascinante es que incluso hoy, nuevos relatos siguen surgiendo, la tradición oral continúa y con ella el misterio permanece intacto. Cada testimonio moderno renueva la leyenda y nos recuerda que el miedo y lo desconocido siguen siendo parte de nuestra naturaleza. Así, la Santa Compaña se mantiene como un enigma eterno, una procesión de almas condenadas que atraviesa siglos, culturas y generaciones. Y quizá, solo quizá, al caminar de noche, aún podamos escuchar el débil crujido de sus pasos acercándose. Lendarios, la historia de la Santa Compaña nos recuerda que algunas leyendas no mueren con el tiempo. Siguen caminando entre nosotros, ocultas en la niebla de los caminos gallegos, desafiando nuestra lógica y provocando miedo y respeto a partes iguales. La procesión de almas en pena es un símbolo de lo desconocido, de lo que escapa a nuestra comprensión y de cómo el folclore puede atravesar generaciones sin perder su fuerza. Si alguna vez tienes la oportunidad de recorrer los senderos de Galicia de noche, recuerda estas historias. No se trata solo de superstición, sino de valorar la tradición y el misterio que nos conecta con los antiguos y sus creencias. Y aunque la Santa Compaña pueda ser solo un mito, el impacto de estas historias en nuestra imaginación es muy real. Antes de despedirnos, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos desde qué ciudad y país nos estás viendo. Comparte tus pensamientos si alguna vez has sentido algo inexplicable o si conoces otra leyenda oscura. Mantengamos viva la historia, porque mientras existan quienes la cuenten, la Santa Compaña seguirá marchando entre nosotros.